Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un hospital de Estambul, donde las paredes blancas reflejaban el silencio tenso y el olor a desinfectante impregnaba el aire, ocurrió una escena que ya forma parte de la memoria emocional de todo un país. La incertidumbre sobre la salud del joven actor Gökberk Yıldırım mantenía en vilo a familiares, amigos y a una multitud de seguidores que aguardaban noticias en la entrada del centro médico. En medio de esa angustia colectiva, la actriz Cemre Arda, pareja del intérprete, rompió en lágrimas y dejó escapar unas palabras que resonaron como un juramento eterno. Si abre los ojos, si vuelve a mirarme, me casaré con él. No quiero esperar más. No quiero perder ni un solo día sin estar a su lado como su esposa. Lo dijo con la voz quebrada entre sollozos, pero con la determinación de quien comprende de golpe la fragilidad del tiempo. Nadie lo esperaba. No era una declaración preparada para un programa de televisión ni un gesto planeado para las cámaras. Fue un desahogo espontáneo, visceral, nacido del miedo a la pérdida. Y justamente por eso resultó tan impactante. Los testigos describen el momento como casi sagrado. Cemre salió a tomar aire con el rostro hinchado por el llanto y la mirada perdida en el horizonte. Allí la rodeaban periodistas, fans y algunos familiares. El ambiente era denso como si cada respiración pesara toneladas. Y entonces de pronto esas frases cargadas de verdad emergieron. Un reportero presente comentó: "Nunca había sentido un silencio igual". Era como si el mundo se detuviera para escuchar lo que ella tenía que decir. Fue un juramento real, el tipo de confesión que no se olvida jamás. La repercusión mediática fue inmediata. En cuestión de minutos, los principales portales turcos lanzaron titulares potentes: "La promesa de Cemre, bodas y Gökberk despierta, una declaración de amor en la puerta del hospital, verdadero amor bajo la sombra de la tragedia". En televisión, los programas de farándula interrumpieron sus transmisiones para reproducir las imágenes una y otra vez. Analistas del espectáculo coincidían en algo: ninguna escena escrita para la ficción podía igualar la intensidad de esas lágrimas ni la verdad de esas palabras. Las redes sociales fueron un volcán en erupción. El hashtag #y despierta me caso escaló en cuestión de horas hasta convertirse en tendencia en Turquía y en varios países europeos. Miles de usuarios compartieron fotografías de la pareja, editando mensajes como: "Esto es lo que significa amar de verdad", o "un amor tan puro que desafía a la muerte". Incluso hubo campañas digitales impulsadas por fanáticos que pedían que, en caso de que Gökberk se recuperara, la boda se celebrara públicamente como un símbolo de esperanza colectiva. En grupos de Facebook y foros de admiradores se leían mensajes como: "Después de tanto sufrimiento, merecen una boda que inspire al mundo entero". La madre del actor también protagonizó un momento conmovedor. Estaba cerca cuando escuchó las palabras de Cemre y, sin poder contener las lágrimas, la tomó de la mano. Con voz temblorosa pero llena de ternura, le dijo: "Si mi hijo abre los ojos, yo misma te ayudaré a ponerte el vestido de novia". Ese gesto fue interpretado como una bendición familiar, una confirmación de que Cemre ya no era vista solo como pareja, sino como futura hija y miembro inseparable del clan Yıldırım. La confesión de Cemre marcó un antes y un después. Hasta entonces, aunque era evidente que su relación con Gökberk era sólida y apasionada, ninguno de los dos había hablado públicamente de matrimonio. La promesa pronunciada a las puertas de un hospital, en el momento más vulnerable de sus vidas, convirtió el amor en un compromiso inquebrantable. Como señaló un crítico de televisión: "La sinceridad no se mide en escenarios, sino en instantes como este". Cemre nos regaló una verdad que quedará grabada para siempre.
Las especulaciones sobre un inminente matrimonio no tardaron en aparecer. Revistas del corazón afirmaron que cuando Gökberk se enterara de las palabras de su amada, podría acelerar cualquier plan y pedirle matrimonio formal en cuanto recuperara sus fuerzas. Columnistas de moda y estilo escribieron frases como: cuando enfrentas la posibilidad de perderlo todo en segundos, aprendes que no hay tiempo que desperdiciar. Esta promesa será el motor que los conduzca al altar más rápido de lo que nadie imagina. El clímax de la historia llegó cuando Gökberk, tras horas de incertidumbre, finalmente despertó. El ambiente en la sala era de tal tensión que hasta los médicos parecían contener la respiración. El monitor cardíaco marcaba cada latido como si fuera un recordatorio de que la vida aún seguía. Y entonces, entre murmullos, lo primero que preguntó el actor fue por Cemre. Ella entró con el rostro aún marcado por el llanto. Al verlo consciente, respirando vivo, corrió hacia la cama, le tomó la mano y sin pensarlo, repitió lo que ya había prometido en la puerta del hospital: dije que si despertabas me casaría contigo. Y ahora que estás aquí, cumplo mi palabra. Quiero ser tu esposa y no apartarme jamás de tu lado. El silencio que se produjo fue tan profundo que se podía escuchar claramente el pitido constante de la máquina de monitoreo. La madre del actor, de pie junto a la cama, no pudo contener el llanto. Y entonces, en un gesto que derritió corazones, Gökberk sonrió débilmente y respondió: si tú lo quieres, yo también lo quiero. No esperemos más, Cemre. El destino nos ha regalado una segunda oportunidad. Esas palabras bastaron para que la actriz se derrumbara en un mar de lágrimas, esta vez de felicidad absoluta. Se abrazó a su amado como si temiera perderlo nuevamente. Afuera de la habitación, la noticia comenzó a circular a gran velocidad: Gökberk despierta y acepta casarse, de la UCI al altar, un amor que desafía a la muerte. Los portales digitales se llenaron de imágenes de la pareja, mientras en las redes sociales los admiradores compartían montajes de posibles escenarios de boda, canciones para la ceremonia e incluso fechas ideales para la unión. La ola de emoción fue tal que muchos describieron lo sucedido no solo como un milagro médico, sino como un auténtico milagro de amor. En foros de discusión, seguidores escribían: esto es lo que debería inspirar a las nuevas generaciones. Amor que no se rinde, que no negocia con el miedo, que se entrega por completo. Queridos amigos de Keep Up, ¿qué piensan ustedes de esta historia que ha paralizado a Turquía? ¿Creen que esta promesa terminará convirtiéndose en una boda legendaria, capaz de inspirar a millones? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué otras celebridades turcas quisieran que aparezcan en nuestro canal? Recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose a Keep Up, dejando su me gusta, escribiendo sus pensamientos y sobre todo pulsando el botón unirse para convertirse en parte especial de esta comunidad que valora las historias más humanas detrás de la fama. Hoy, mientras el mundo espera nuevas noticias sobre la recuperación de Gökberk, lo que ya ha quedado grabado en la historia es una promesa sencilla pero inmensa: en medio del dolor, una mujer juró amar sin condiciones y ese juramento se transformó en esperanza. Una vez más, el amor verdadero ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.